El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendice en este día a los que nos están escuchando. Gracias damos a Dios que nos permite volver a traer una palabra para sus vidas. Mi nombre es María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo es el pastor Alejandro Torres López. Somos del Centro Familiar para las Naciones Acolman. Agradecemos a Dios en este día y bueno, el tema que hoy traigo es una pregunta: ¿soy buena tierra? Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 1 al 9 y le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por este momento que voy a compartir de esta palabra. Bendice mis labios, bendice a toda que escucha esta palabra, que sea de gran bendición. Tu Espíritu Santo esté ministrando, tocando, trayendo, Dios, un toque de tu gracia en la vida de cada uno de ellos, los que están oyendo la palabra tuya. Gracias, Señor, por este día, y creemos, Señor, que es tu Espíritu Santo guiándonos en este tema, Señor, que estamos compartiendo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues decíamos la importancia de lo que Jesús hacía en la tierra, que como Él enseñaba, compartía la doctrina, y entre ello pues utilizaba parábolas, ¿verdad? Ejemplos naturales para aplicarlos a lo espiritual. Y vemos en la escritura que mientras dice que él estaba ahí alrededor de mucha gente, empezó a enseñar ahí junto al mar. Eran sus lugares donde siempre él compartía. Y dice que, además de otros, pero siempre resalta mucho, ¿verdad?, que la gente se acercaba y escuchaba. Y en esta ocasión, pues, les enseñaba esta parábola y decía, ¿verdad?, el versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esa es la primera parte donde cayó la tierra, la palabra, y dice que fue junto al camino. Y entonces dice que ¿a qué se refiere esto? Pues hablamos de un corazón insensible, el cual representa a las personas que no están abiertas, que tienen el corazón endurecido, insensibles a la verdad. Ya que Jesús pudo referirse en el versículo 15 del mismo Evangelio de Marcos, capítulo 4, y lo voy a leer, y dice así: y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, cuando se ha sembrado ahí, no dura mucho, ¿verdad?, sino que el enemigo se encarga de quitarla, y el corazón de ellos pues se endurece y sigue siendo insensible a tener la verdad. En el siguiente punto, donde se sembró, dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Evangelio Marcos: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Y Jesús también en el versículo 16 también da la referencia. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra luego tropiezan. Entonces, pues también hablamos del corazón que no echa raíces. Este es el tipo de personas que son las que deciden obedecer cuando oyen la palabra, pero al salir de donde la escucharon, ceden otra vez ante los mismos viejos hábitos, los mismos amigos, hasta la presión de la familia, y no pueden hacer que crezca la semilla que se plantó en sus corazones. Por eso es importante ver lo que el Señor nos está hablando. En estas últimas dos partes donde cayó también la semilla, pues vamos a desarrollarlo. Encontramos ahí 4 formas que representan, ¿verdad? Y responden sobre todo a la palabra. Y las 2 últimas formas de suelo, entre comillas, que representan las maneras en las cuales reacciona la gente a la palabra de Dios, pues son las siguientes. Dice que el corazón demasiado ocupado. La tercera condición del corazón es la que representa los espinos. En el versículo 7 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Esto habla en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Entonces, el corazón de estas personas están demasiado ocupados, ¿verdad? O está demasiado ocupado su corazón. Dice que es cuando brotan espinos, cuando se escuchó la palabra, la oyeron, pero brotó espinos y la ahogaron. Esto es lo que llamamos el corazón demasiado ocupado. No sé, quizás alguna vez experimentaste o si estás experimentando esto, te has sentido en ocasiones demasiado ocupado y que no tienes tiempo para nada. Parece que los afanes de la vida siempre nos quieren atraer, pero debemos tener cuidado con nuestro tiempo. Mira ahora lo que nos dice ahí en el Evangelio de Marcos 4, 18 y 19. Esos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuoso. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar Dios al mencionar que se ahoga la palabra de Dios cuando es recibida? Pues la palabra se ahoga porque al final son los espinos que la ahogan. O sea, hay 3 cosas que detalló Jesús en esta escritura acerca de los espinos que ahogan la palabra que da vida. Número 1, en primer lugar están los afanes, es decir, los intereses personales. Son personas que están siempre preocupadas con lo que va a pasar a continuación o por la situación con la que se enfrentan. Son personas ansiosas, nerviosas, que están siempre tensas y bajo presión y que no saben descansar ni cómo dejar las cosas en las manos de Dios, sino que están constantemente intentando resolver ellas mismas las situaciones. Pues ¿te parece algo familiar? ¿Has vivido esto o estás en este momento, en esa situación? Pues Dios siempre nos tiene buenas noticias, pero Dios quiere que entendamos esta parte. Y en segundo lugar están las personas que se engañan con las riquezas. Esto es que se ocupan de enriquecerse, siguiendo el estilo de vida playboy, es decir, planeando constantemente cómo entretenerse y cómo disfrutar de los placeres, y en eso consiste toda su existencia. Qué tremendo, ¿verdad? Porque pues es tener una vida vacía, una vida vana, porque solamente están
en ese entretenimiento, en esa ansiedad, en esos deseos de poder enriquecerse y disfrutar, pero no les interesa el conocer a quién es Dios, el saber que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Entonces encontramos el tercer punto, donde tenemos también lo que Jesús llama la codicia de otras cosas, o lo que podríamos llamar inquietud. Estas son personas que están siempre yendo de una cosa a otra. Un varón llamado James Michener escribió un libro llamado The Dayfare, que entre paréntesis, las personas sin rumbo, en el que describe a esta clase de personas, especialmente los jóvenes, que no pueden permanecer durante mucho tiempo en un sitio, como para echar raíces, sino que van sin rumbo fijo, de una experiencia a otra. Entonces, también conoces a alguien así, pues yo creo que todos nosotros hemos podido entenderlo, los siervos de Dios, pero si alguien que también nos está escuchando, pues por primera vez, pues el Señor quiere también mostrar esto para su vida, que realmente la codicia de otras cosas, o lo que se podría llamar inquietud, pues no nos va a llevar a ninguna bendición, no nos va a llevar a lograr el propósito de Dios, el querer nosotros experimentar una palabra que estará dando vida constantemente a nosotros. Entonces, pues tengamos ese corazón dispuesto para pues renunciar y decirle a Dios, pues perdóname, ¿verdad? Por lo que en lo que yo he estado allí atado, esclavizado, engañado aún por el enemigo, pero tú me quieres hacer libre. Entonces encontramos ahora esa parte también en donde vamos a encerrar para entender el corazón receptivo. Por último, tenemos también el caso del corazón receptivo, el que está dispuesto a recibir, personas abiertas que responden inmediatamente, como lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 4, ahora versículo 20, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el versículo que mencionó primero Jesús en la parábola era en el 4:8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Y la interpretación fue de Jesús esto, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces, pues Jesús describe cómo actúa un corazón receptivo. ¿Qué se muestra en este tipo de corazón? Amados hermanos y amigos, este tipo de corazón muestra un fruto inmediato. Y para hablar de cómo es un corazón receptivo, quiero que escuchen esta siguiente historia. Y en esta semana se estuvo hablando con un importante hombre de negocios que pasaba por esta región y me contó cómo se hizo cristiano. Le habían criado sin llevarle para nada a la iglesia y había tenido 4 parejas de padres adoptivos antes de cumplir los 18. Había probado varias filosofías, entre ellas la meditación trascendental y las religiones de Oriente, buscando respuesta a algunas interrogantes sobre el misterio de la vida, pero nada le había satisfecho. Un día, por primera vez en su vida, un amigo le invitó a que fuese a la iglesia, pero el pastor habló acerca de Cristo. Después el hombre se acercó al pastor y le dijo, Señor, si le he entendido correctamente, el cristianismo está diciendo que allí arriba hay un Dios y que el hombre está aquí abajo y que entre medias se encuentra Jesús y que Él es la clave para que el hombre pueda llegar a Dios. ¿Es correcto? El pastor le respondió, sí, así es, efectivamente. De hecho, ha descrito usted con exactitud un versículo de las Escrituras que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo encontramos en 1 Timoteo 2:5.
El hombre le dijo: la verdad es que en mi opinión eso tiene sentido. El pastor dijo: tengo un libro que me gustaría que se llevase a su casa y lo leyese. Y la semana que viene, si vuelve usted y lo ha leído, nos sentaremos y hablaremos sobre él. El hombre le contestó al pastor: se lo agradezco, pero dígame, si es verdad que Jesús es realmente el camino a Dios, ¿por qué tengo que esperar hasta la semana que viene? ¿Por qué no puedo acudir a él ahora mismo? Si realmente funciona, funcionará ahora, y si no funciona, entonces no servirá nunca de nada. El pastor le contestó: tiene usted toda la razón. De modo que inclinaron sus cabezas y el hombre recibió a Cristo, y haciéndose cristiano de inmediato recibió la palabra, y desde entonces ha creído en la gracia de Dios y se ha convertido en un poderoso testimonio para Cristo. Este es el caso de un corazón receptivo que está dispuesto a actuar. Así que, pues a través de este testimonio, pues tú y yo podemos también aplicarlo, ¿verdad? Si nosotros ya somos cristianos, aún podemos aplicarlo y decir si es verdad. O sea, yo quiero seguir siendo un cristiano receptivo, que esté dispuesto a actuar pronto, no dejarlo ahí al olvido y esperar que sucedan las cosas conforme a las circunstancias, sino que realmente yo pueda tomar la palabra y pueda tomar la decisión para que esto suceda en mi vida. Damos gracias a Dios por esto y bueno, pues concluimos en esta parte y te puedo decir que es importante el momento en el cual se siembra la palabra de Dios debido a los resultados que provoca. Y es un tiempo especial en que está presente la oportunidad para que se produzca un cambio en nuestra vida. ¿En qué estado está actualmente tu corazón? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo está el estado de mi corazón en este momento? ¿Es tu corazón una buena tierra? Examínate hoy mismo y si no has tenido un corazón receptivo, cambia tu condición. Pues la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que un corazón receptivo va a producir fruto al 100 por 1. ¿Estás dispuesto a producir fruto al 100 por 1? ¿Estamos dispuestos? Pues hoy es el día que podamos decirle al Señor: sí, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer receptivo a la palabra tuya, que esté dispuesto a actuar pronto, que no me detenga en esa palabra para que produzca fruto al 100 por 1 en mi vida. Pues vamos a dar gracias a Dios y a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en este día porque tú nos estás confrontando y nos estás enseñando a través de esta parábola del sembrador, en dónde cayó la semilla, en qué partes, Señor, y nos muestras en estas últimas dos partes la importancia de que seamos, Señor, hombres, mujeres, que aprendamos a responder a la palabra, que podamos desechar todo lo que nos esté llevando a algo demasiado ocupado en nuestra vida, que nuestro corazón esté receptivo a lo que tú quieres hacer con nosotros, que no nos afanemos, que no busquemos nuestros intereses personales, Señor, que nos libres de caer en esos engaños de las riquezas, porque todo eso ahogaron la palabra y no dieron el fruto y no dieron el crecimiento, pero queremos ser de buena tierra, Señor, queremos ser de corazón receptivo, de corazón abierto para responder pronto a tu llamado. Gracias, Dios, porque sí deseo que en mi vida se produzca un cambio, ¿verdad? En mi vida constantemente, que el estado de mi corazón siempre esté en un estado que a ti te agrada, Señor. Gracias, lo declaro que soy de un corazón receptivo para producir fruto al 100 por 1. Gracias te doy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.